Durante el culto, le dijo la niña a su mamá, y el hermanito contesta, porque hay gente dormida. Aquí no, a ver. Timoteo 1 o 2. Así que vamos a dejar que los niños no estén callados para que nadie se duerma. ¿Está bien? Mire, la estrategia es ya tener los chiquitos aquí para que no se me duerman. Así que la fuerza va a estar despierta. ¿Sí? Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso del 14 al verso 25. Cuando lo tenga, regálenme un amén. El tema que vamos a ver esta tarde-noche, es evitando las contiendas. Diga conmigo, contiendas. Contiendas. Vamos a aprender a evitar las contiendas. ¿Y qué dice Dios de las contiendas? ¿Qué significan las contiendas? ¿Por qué vienen también las contiendas? Acá conmigo. Vamos a ver entonces la Biblia, lo que Dios habla acerca de las contiendas. Pablo escribió este libro al joven pastor Timoteo, y en este pasaje le muestra la importancia acerca de la enseñanza de evitar las contiendas. ¿Sí? Vamos también a ver qué significa contienda. Pero bueno, dice la palabra del Señor así: recuérdales esto. Vean qué interesante. Dice Pablo a Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan. Diga conmigo, contiendan. Sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Lo escuchó lo que dice? Procura con diligencia, dice Pablo a Timoteo, presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita, le sigue diciendo Pablo a Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, no Filete, Fileto, los que tienen hambre, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El sello del Señor es: conoce el Señor a los que son suyos. Y también apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye, dice Pablo a Timoteo, también de las pasiones juveniles. Eso es para los jóvenes. Huye de las pasiones juveniles. Corre de las pasiones juveniles. Aléjate. No entres a ellas. Te pueden destruir tu juventud y toda tu vida futura. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero Pablo dice: desecha las cuestiones, es la misma palabra cuestiones que contiendas aquí. Desecha las contiendas o cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran más contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Pablo está hablando acerca de la contienda y está dando indicaciones a este joven, a Timoteo, acerca de la importancia y la destrucción de las contiendas. La contienda en sí solo es un pecado. La contienda nos puede separar y apartar de Dios por la eternidad. No es fácil hablar de la contienda porque caemos mucho a veces en evitar o en quitarnos a veces nuestros propios derechos. No es fácil. Amén. Es como cuando tú vas a la tortilla y estás haciendo fila porque la máquina está descompuesta y se mete una persona ahí adelante. ¿O cuántos nos los han pasado que van al estadio, por ejemplo, y de repente está la fila bien larga y se está metiendo la gente? ¿Qué sientes ahí? ¿Qué pasa ahí?
Estás cediendo tus derechos. A veces nosotros nos molestamos y nos enojamos porque alguien está ocupando o está tomando nuestro tiempo ahí. Entramos o no en contiendas ahí. Ahora, el verso 14, voy a hablar acerca de la contienda. Dice, el verso 14 dice, recuérdales esto, hermanos, y yo les animo, les recuerdo esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan. Dice, sobre palabras las cuales para nada aprovecha. La palabra aprovecha viene del verbo aprovechar, que significa para nada beneficia. Las contiendas para nada benefician. Las contiendas nos separan, las contiendas nos dividen, las contiendas, la palabra, fíjense bien, la palabra contienda significa iracundo. ¿Está conmigo? Iracundo. Una persona que está herida, una persona violenta. De ahí viene la palabra contienda, violencia, herida, iracundo, etcétera, etcétera, que viene de palabras que significan que una persona está lastimada, está herida, y que habla y que procura solamente la contienda. Dice Pablo aquí en el verso 14 que eso no aprovecha, que no es útil, que no conviene, que no produce fruto, que no ayuda para nada, para bien. Ahora, la palabra dice sino que es para perdición de los oyentes. La palabra perdición es destrucción de los oyentes. La persona que oye a una persona que llama a la contienda, hermano, esa persona está próxima a destruirse. Escucha esto. Si tú escuchas a una persona que habla contiendas, poco a poco vas a ser destruido. Porque esa palabra perdición dice, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición. La palabra perdición es destrucción de los oyentes. Quiere decir entonces que cuando tú contiendes, cuando tú hablas, cuando tú te tratas de contener acerca de palabras necias, a veces de situaciones necias, cosas que son vanas, que para nada aprovechan, hermano, lo que estás haciendo en el oyente es destruirlo. ¿Está acá conmigo? Vamos a ver algunas citas que la Biblia nos enseña en Filipenses 2:14, y ese es el primer punto que quiero tocar. Tenemos que vivir sin contiendas. Filipenses capítulo 2, verso 14, un poquito atrás. Amén. Filipenses 2:14 nos dice, ¿ya está conmigo? Amén. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hagan todo sin murmurar y sin contiendas. Hay una versión en la Biblia que dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Cuando alguien nos mande a hacer algo, cuando, hermanos, en este mundo, cuando estamos sirviendo, porque debemos de servir, debemos de ser serviciales. Yo hablé el domingo acerca de que si eres útil y no eres útil. Si en tu trabajo o en tu hogar, cuando no estás, te extrañan, te necesitan. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Hay otra versión de la Biblia que dice, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. ¿Está acá conmigo? ¿Por qué entonces? Entonces Pablo está hablando a los filipenses y le dice que cuando les manden a hacer algo, cuando estén haciendo algo, cuando por órdenes de alguien hagan algo, lo hagan sin quejarse. Hay gente que dice, sí, yo lo hago, ahorita lo hago. Pero ya cuando se voltea el jefe, empiezan a hablar mal del jefe o del patrón. Es lo que dice Pablo. Hagan todo sin quejarse, hagan todo sin discutir, hagan todo sin hablar. Es lo que dice la Biblia. No me digan, no me vea feo. No, que dice la Biblia, se lo estoy parafraseando en otras citas bíblicas. Dice, sin discutir con todo. Entonces, debemos de trabajar sin contiendas. Debemos de elaborar, debemos de trabajar, de hacer lo que Dios nos ha mandado, donde Dios nos ha mandado, sin quejarnos. A veces yo platicaba con un hombre ahí en uno de mis trabajos, y él me decía que que con otros jefes sí le permitía ganar dinero sin facturar.
y me discutía mucho y contendía mucho conmigo. Porque decía, oye, pues cuando estaban otros gerentes, dice, yo traía mucho dinero y contigo no traigo. Digo, no, es que tú, primero le digo, tú quedaste con el patrón en ganar cierta cantidad, primero, ¿sí? Y yo le decía, si tú no estás de acuerdo conmigo, tú puedes renunciar. Tú puedes decir, gracias a Dios, hasta luego, no me conviene aquí. Pero el problema era que yo no le permitía hacer o obrar mal para ganar dinero mal habido. Yo no se lo permitía. Ese era el problema, esa era la contienda que tenía conmigo. Estaban acostumbrados con otras personas o con otros jefes a ganar de otra manera el dinero. Pero como yo no se los permitía, tenían muchos problemas con esta persona. Llegó un momento que le dije, mira, si tú no estás a gusto aquí, si crees que no te conviene este trabajo, tú puedes pedir tu renuncia, no hay ningún problema, porque yo no voy a ceder. Y yo se los he enseñado en otras ocasiones, hermanos. Si yo cedo a esa persona, yo me vuelvo esclavo de esa persona. Y esa persona va a hacer lo que quiere conmigo y en el negocio. ¿Por qué? Porque él puede decir, él me lo permitió. Y yo me vuelvo esclavo de él. Y sabes que Dios no me llamó a ser esclavo. Dios tampoco a ti te llamó a ser esclavo. Amén, hermanos. Segundo punto, las contiendas o los hombres contenciosos lo que hacen es obrar en la carne. ¿Qué es en la carne? Buscando tus propios deseos. En Gálatas capítulo 5, verso 20, un poquito atrás, Gálatas 5, 20. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor así. Verso 16, para que comprenda y entienda el contexto de esta escritura. Digo pues, está hablando Pablo a los Gálatas, anden en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Anden en el Espíritu, dice Pablo. Algunos nos quedamos, mire hermano, por eso yo les he dicho, compren un diccionario bíblico, compren un diccionario secular también, diccionarios de tercero, cuarto, quinto, sexto, le puede dar más luz acerca de palabras que vienen aquí en la Biblia. Dice Pablo, digo pues, anden en el Espíritu. Pero Dios mismo, más adelante, nos señala y nos enseña qué es andar en el Espíritu. Dice Pablo, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de su carne. No satisfagan sus propios deseos buscando su propio provecho, buscando su propio placer. Dice Pablo, no hagan eso. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Dice, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas es cuando alguien está en la carne, cuando alguien no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, sino toma decisiones en su propia carne, para sus propios deseos, para sus propios provechos, y no toma decisiones buscando las cosas de Dios. Entonces, manifiestas, es decir, se observan las obras. Si vemos a un hombre, aunque se llame cristiano y esté en la iglesia, con estas características, es un cristiano carnal. Un cristiano que no busca las cosas de Dios, sino que busca su propio placer, su propio provecho. ¿Está acá conmigo? No estoy enojado, estoy hablando ahora, estoy así como que ronco. Regálenme una sonrisa, porque todavía falta la pedrada más grande, no se crea. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Y en la misma categoría de hechicerías, idolatrías, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia están las contiendas, disensiones, y en la misma categoría que las herejías están las contiendas. Envidias, homicidios, en la misma categoría Dios pone los homicidios con las contiendas.
en la misma categoría que las orgías, Dios pone la contienda con esta palabra. Dice, y lo peor de todo, y lo grave de todo, dice, y cosas semejantes a estas, dice Pablo a los Gálatas, acerca de los cuales yo los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que hacen o practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No porque yo no quiera, hermanos, no porque el pastor no quiera, sino porque así lo ha establecido Dios. Entonces entendemos que las contiendas son graves. La contienda es, hermano, es algo que debemos de tener mucho cuidado. Vea lo que dice, por ejemplo, lo que dice la Biblia en lenguaje actual en este versículo. Dice, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Es lo que dice contiendas y disensiones. Dice, discuten y causan divisiones. Tengamos cuidado con eso. El problema es que cuando nosotros, como dice la escritura de Filipenses, de segunda de Timoteo, que cuando tú escuchas a un hombre contencioso o a una mujer contenciosa, estás próximo a destruirte. Destruyes primero tu fe, si es que eres cristiano, y destruyes tu trabajo. Porque lo que estos hombres hacen o mujeres hacen es, en la iglesia causan divisiones. ¿Está acá conmigo? Causan divisiones. Causan, lo que dice aquí, discusiones y causan divisiones en las iglesias. ¿Has oído hablar a alguien de algún pastor o de un líder? Estás próximo a destruirte. Porque tu corazón se endurece. Cuando escuchas hablar mal de alguien, tu corazón empieza a endurecerse con esa persona. Y no sabes, después te encuentras con que no sabes por qué. ¿Sabes por qué? Porque escuchaste a un hombre o una mujer contenciosa. A un hombre o una mujer herido, lastimado. A un hombre y una mujer enojado, violento. ¿Y cómo saca su molestia o su enojo, su violencia? Trayendo contienda y división. ¿Está acá conmigo? ¿Está enojado? No. Nada de eso. Se fija entonces la importancia que Pablo le dice a Timoteo acerca de las contiendas. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, verso 3. 1 Corintios 3, 3. Vea lo que dice Pablo a los Corintios en el capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. ¿Está conmigo? Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. Hay hermanos que no se les puede hablar como espirituales, aún estando en la iglesia. No se les puede hablar. Tenemos que hablarles carnalmente. No como carnal. Ay, carnal, no. Así no. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo. Es lo que dice, es lo que habla como carnales. Niños en Cristo, que no han alcanzado madurez, personas cristianas que no han crecido, personas cristianas todavía que hay que enseñarles, hay que cambiarle el pañal, que hay que darle mamila, cosa que estoy de acuerdo, ¿me entienden? O sea, es sano, pero algunos, debiendo ser ya maestros, dice la Escritura, que se les tiene que volver a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces dice, fíjense bien, verso 2, os di a beber leche y no vianda, o sea, vianda, no comida, no carne, no bisteces, no pollo, dice, les di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía,
Porque aún, ¿qué dice? Porque aún sois carnales. ¿Por qué dice sois carnales? ¿Por qué? Dice, bueno, pues habiendo entre vosotros, fíjense bien, pues habiendo entre vosotros celos. ¿Por qué Pablo consideraba a estas personas carnales? Porque estas personas, dice, ¿por qué? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, disensiones, dice, ¿no sois carnales? ¿Y no andáis como hombres carnales? ¿Es lo que significa? ¿Se fija, hermano? Es interesante. Dice, fíjense bien lo que dice la versión Reina Valera en este pasaje. Dice así, perdón, la versión lenguaje actual dice, en esta misma cita de 1 de Corintios 3:3 dice, pues siguen viviendo, escuchen lo que dice, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. ¿Sí me escuchó? Póngame atención acá. Dice de los carnales, de los que son contenciosos. Dice, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Y no se dan cuenta que así se comportan los pecadores. Quiere decir entonces que cuando tú oyes un hombre que trata de dividir, que trata de ser contencioso donde quiera que tú estés, es una persona que se comporta o es un pecador. Dice, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo y no se dan cuenta que así se comportan los pecadores. Ahora, el ser contencioso es síntoma de un hombre herido, de un hombre enojado, de una mujer herida y de una mujer, o de un hombre herido, de una mujer herida. Vamos a Proverbios capítulo 29, verso 22. Proverbios 29, 22. ¿Está enojado conmigo? Regálame una sonrisa acá. Listos. 29, 22. Dice así la palabra del Señor. El hombre iracundo levanta. El hombre iracundo levanta. ¿Qué dice? ¿Qué levanta el hombre iracundo? Contiendas. Contiendas. ¿Y sabe qué es iracundo? Un hombre airado, colérico, furioso. Fíjese lo que traduce también a iracundo: rabioso, arrebatado. Y esa palabra me da mucha risa, pero es una palabra. Esa palabra es esta: emberrenchinado. Es una persona que todavía hace berrinches. Haga conmigo. Eso es lo que dice Proverbios. Dice, el hombre iracundo, ¿qué hace el hombre? ¿Cuál es la cualidad del hombre iracundo? Del hombre airado, furioso, rabioso, arrebatado. Levanta contienda, levanta división. Arma división, es la palabra que significa arma división. La palabra, fíjese bien, la Biblia, Dios habla hoy, dice, el que es violento e impulsivo provoca peleas y comete muchos errores. Eso es lo que significa, es lo que dice Proverbios 29, 22. Está. Fíjese lo que dice la palabra, la versión Dios, la palabra de Dios para todos. El iracundo arma líos y el violento comete muchos errores. La palabra que dice aquí, el iracundo arma líos, arma problemas, arma pleitos. No es una persona que trata de tener unidad, no, es una persona que los arma. Armar es planear, que los planea, que provoca alboroto, que organiza los líos, que organiza las peleas. Quiere decir entonces que una persona así, cuando habla y trata de hablarnos de contienda, lo que está planeando es que tú estés dividido,
que tú estés separado de, que tú estés alejado de. Y cuando te aleja de, eres fácil presa para estarte hablando y hablando y hablando y hablando y llenando tu cabeza, hasta que no sabes por qué estás enojada con la persona o con las personas que esta persona te habló. ¿No sabes por qué? ¿Solamente actúas así? Porque escuchaste a esta persona. Proverbios 15:18, ahí un poquito atrás. Proverbios 15:18. Listo, dice, el hombre, otra vez esa palabra, el hombre iracundo. Diga conmigo, iracundo. Iracundo. Dice, el hombre iracundo promueve contiendas. La palabra promueve viene del verbo promover, que significa fomenta, apoya las contiendas, provoca las contiendas, causa las contiendas, inicia las contiendas y crea las contiendas. ¿Qué terrible? ¿Se fija? El hombre iracundo promueve eso. Ahora, debemos de alejarnos de las contiendas, debemos de sanar nuestro corazón, debemos de orar a Dios, debemos de procurar que Dios sane nuestro corazón y dejar entonces la contienda. Ahí en 2 de Timoteo, vamos a nuestro versículo base, en 2 de Timoteo, capítulo 2. Vea lo que dice Pablo. Dice Pablo así: así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas está hablando? Todo el del 14 al 26, Pablo habla de alejarnos de esas situaciones, de no ser contencioso, de que el siervo de Dios no debe ser así, de que el siervo de Dios debe de tener unas características bien especiales, debe promover la unidad, escuche bien, debe promover el perdón, debe promover el restablecimiento de relaciones. Un hombre de Dios, una mujer de Dios va a promover siempre el perdón. Cuando alguien venga y ustedes escuchen hablar de otra persona, esa persona está lastimada, provoca que Dios sane su corazón. Tú puedes hablar con él y decirle: ¿sabes qué, hermano o hermana? Yo veo que estás lastimado en tu corazón, por lo que tú me hablas no es de bendición ni para mí, ni para ti, ni para el que estás o la que me estás diciendo. Yo veo que tú me estás hablando y yo quiero orar por ti porque se nota que hay algo en tu corazón. Es lo que debemos de hacer. Se enoja, hermano, entonces no quiere restablecer su corazón. Lo único que quiere es sacar lo que hay, las heridas o lastimaduras que hay en su corazón. ¿Está acá conmigo? 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, fíjese bien, si alguno se limpia, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. La palabra limpiar es una palabra que significa purificar. Si alguno se purifica, si alguno se repara, si alguno, es una palabra que significa también, si alguno se desinfecta, dice bien, si alguno se desinfecta de estas cosas, dice, será un instrumento de honra para Dios. ¿A cuántos les gustaría ser un instrumento de honra para Dios? ¿A cuántos de veras? Límpiese de estas cosas. Estas cosas estorban mucho. Miren, cuando venimos a Cristo y somos limpiados y cambiados por la sangre poderosa de Jesucristo,